Muy buenas tardes, noches, que el Señor les bendiga grandemente en este día. Vamos a continuar con la clase de cómo preparar bosquejos, estudios. Ya hemos visto que esta clase es diseñada para cuando los padres que quieran participar en dar clases de niños, en dar clases de damas, señoritas, jóvenes, adultos y también predicaciones en la iglesia cuando se pueda, para los que pueden. Entonces, para eso está diseñada esta clase. Y pues vamos avanzando en las lecciones en esta ocasión y vamos a continuar. Vamos a orar vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en este día por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, por tu bondad para con nosotros. Te pido, Señor, tu bendición para cada uno de mis hermanos y hermanas que nos has puesto en su corazón el prepararse para servirte de una manera más eficaz. Te pido, Señor, tu bendición para cada uno de ellos, que tú, Señor, sigas obrando y trabajando en nuestras vidas, que podamos servirte de una manera más efectiva, reconociendo que el poder lo da tu Santo Espíritu y no las habilidades adquiridas. Pero ayúdanos, Señor, a que adquiramos habilidades para hacerlo mejor y honrarte de una mejor manera. Gracias, Señor, te damos por todas las bendiciones que tú derramas con nosotros. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar con la clase del día de hoy. Seguimos con los estudios bíblicos. Em, Precisamente vamos a ver lo que en esta clase, el concepto de estudio bíblico. Eh, Hemos dicho en anteriores ocasiones en cuanto a lo que son los sermones, ¿cómo les llamamos nosotros? Los sermones expositivos. Hemos dicho que un sermón desde el púlpito no conviene tomar todo un capítulo, porque muchas veces es muy denso y tiene tantas cosas que es difícil tratarlo en un solo jalón. No conviene, no significa que no se pueda hacer, pero no es conveniente. Pero hay otro método de instrucción llamado clase bíblica, en la cual no solo el predicador, sino los oyentes pueden tomar parte, y no solamente un predicador puede dar una clase bíblica. Ya hemos visto que las hermanas tienen su clase, los niños también tienen una clase donde los maestros pueden dar una clase bíblica. Entonces, en este tipo de estudios, sí se permite la participación de los oyentes. Esto incluye escuela dominical. Escuela dominical es conveniente y es bueno que se incluya la participación de los que están oyendo. Se recomienda para la clase bíblica que todos los oyentes tengan su Biblia en mano, y si el número de asistentes lo permite, puedan sentarse en círculo. Para las clases de escuela dominical, obviamente en la parte de arriba donde están los adultos, no es muy conveniente, pero bueno, ahí está. No es muy posible, pero sería lo ideal si fuera un grupo más pequeño. Pero para los grupos pequeños de niños, para los grupos de escuela dominical de jóvenes, y los estudios que se dan, se recomienda que estén sentados en círculo cuando sea presencial. Mientras sea en Zoom, pues sí, ahí van a estar las pantallitas. En las clases bíblicas no debe usarse los sermones textuales, sino principalmente expositivos o tópicos, desarrollando estos últimos a base de textos bíblicos. Es decir, en una sesión de clase bíblica no se recomienda que se hagan esos estudios de uno, dos o tres versículos. Es muy, como diríamos, eh, se acaba el tiempo muy pronto. Entonces es mejor hacer estudios expositivos, es decir, ahora sí, tocar libros completos, tocar capítulos completos o también desarrollar temas. Me parece que las damas tienen en sus estudios el desarrollo de temas bíblicos. A veces, bueno, los jóvenes también tenemos una serie con temas, aunque antes usábamos el sistema de expositivo de ver libros completos. Este, entonces, los niños a veces usan, los maestros, a veces temas, la obediencia, aunque no siempre es bueno empezar por la obediencia, si no se ha empezado por la salvación y la obediencia en el contexto del evangelio, no en el contexto mundano de la obediencia. Pero bueno, son temas tópicos
y se desarrollan a bases de textos bíblicos. Es importante ahí sí el uso de las escrituras lo más que se pueda. Que no sea simplemente una charla motivacional donde les motivamos a creer en ti mismo, a unirse a los optimistas, a abrir sus alas y etcétera. No, la idea es que conozcan más la palabra de Dios. Luego está el estudio bíblico por temas, estudio de la Biblia por libros. Es también recomendable en esta clase de reuniones, el estudio de la Biblia por libros y capítulos. Es muy bueno. Lo he hecho por años en escuela dominical y también lo he hecho por años en los sábados. Es muy bueno en esas reuniones el estudio de la Biblia por libros y por capítulos. En tal caso, cada asistente debiera conocer de antemano el capítulo o porción que se va a estudiar. Aún es mejor si se han distribuido preguntas escritas que despierten interés en el estudio. Si va usted a hacer un estudio para damas sobre el libro de Ruth, por ejemplo, o el libro de Esther, por ejemplo, aunque puede usarlo de toda la Biblia, los salmos, los proverbios, es importante que el estudiante sepa de antemano cuál es el capítulo que sí se puede saber, porque pues tiene uno planeado más o menos cómo van los capítulos y más o menos sabe uno qué es lo que sigue después. Entonces, y a veces el maestro puede elaborar preguntas para que los alumnos se los lleven a sus casas, las contesten y traigan una noción del capítulo que sigue. Dichas preguntas o sugestiones pueden ser formuladas particularmente por el instructor, la maestra, para cada capítulo o libro, o bien utilizar las siguientes sugestiones de carácter general. Vamos a empezar un libro, estamos estudiando el libro de Lucas. Si fuera escuela dominical o clase de jóvenes, podríamos poner una serie de preguntas, que los alumnos investiguen quién escribió el libro de Lucas, a quién fue escrito. Vimos que quién fue el escritor, fue Lucas, a quién fue escrito, a Teófilo, cuándo fue escrito, en la segunda mitad de la década del 50 después de Cristo, casi llegando al 60, motivo por lo cual lo fue, para que Teófilo conociera de una forma más exacta las cosas que sucedieron en cuanto a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Luego, las circunstancias de aquellos para los cuales fue escrito, cuál es la circunstancia social, cultural de los oyentes, del oyente de Lucas, qué referencias nos da el libro de la vida y el carácter del autor. Si podemos ver a lo largo del libro de Lucas un poco del carácter de Lucas el médico, lo mismo va a pasar con otros libros. ¿Cuáles son las principales ideas del libro? Se puede investigar qué ideas maneja, cómo presenta a Cristo, por ejemplo, el libro de Lucas, o las ideas centrales de la epístola a los Efesios o a los Romanos, cuál es la verdad central del libro. Cada libro tiene un eje central, por ejemplo, Proverbios está la sabiduría, mientras en Santiago está la madurez como verdad central. ¿Cuáles son las características del libro? Los proverbios es sabiduría, los salmos es poesía, los evangelios son relatos, las epístolas están en el género epistolar. Que cada alumno haga una división analítica del libro comparándola con la división que traiga el director. Puede hacer a grandes rasgos un pequeño bosquejo del libro y puntualizar las enseñanzas o aplicaciones espirituales que ocurren en cada sección. Entonces, son preguntas que se pueden hacer de una manera general. Si el libro es muy, muy grande, por ejemplo, Génesis o el libro de los Salmos, a veces las últimas dos preguntas no se podrían realizar, a menos que se tenga algún comentario bíblico o se investigue, para los que tienen acceso a Internet. El estudio será todavía más provechoso si en lugar de preguntas generales puede usarse un bosquejo formulado por algún buen expositor de la Biblia. Por ejemplo, los que han seguido el estudio del libro de Isaías, al principio de la clase, en la introducción, les manejé un
un bosquejo general del libro y vimos que se divide en dos grandes porciones y luego cada porción se divide en porciones más pequeñas, que nos da un bosquejo muy general del libro. De hecho, cada vez que termino una sección, repito todo el bosquejo, así que lo he repetido 2 o 3 veces. Entonces, eso se puede hacer. Si usted va a dirigir un estudio bíblico de un libro de la Biblia, puede investigar un bosquejo, si hay algún bosquejo de ese libro. Hay algunos en internet, hay algunos en los comentarios. Pueden inclusive escribirme y decir, voy a hacer un estudio del libro de tal libro, ¿tendrá algún bosquejo que me pueda servir? Y a lo mejor se lo puedo enviar por correo. Hay libros interesantes y también cursos bíblicos que pueden servir de ayuda al respecto. Entonces, también se pueden dar estudios bíblicos sobre libros interesantes de la vida cristiana y también cursos bíblicos. Eso se puede dar un curso de discipulado. Los discipulados, de hecho, son estudios bíblicos, clases bíblicas. Se puede dar de doctrinas. Se puede dar algún libro interesante, que les gusta, que encontraron por ahí, que leyeron, que alguien los recomendó. Léanlo primero y compárenlo con las escrituras. Siempre hay que tener cuidado con usar libros interesantes. Por ejemplo, especialmente los libros que hablan de temas morales, por ejemplo, el noviazgo o la mujer conforme al corazón de Dios, el hombre conforme al corazón de Dios. Muchas veces son traducciones, es decir, escritos hechos en Estados Unidos, donde pues la sociedad norteamericana es de una forma y aunque los principios, bueno, aunque las escrituras se aplican en todas las sociedades, hay principios bíblicos. Recuerden, no es lo mismo doctrina que principio y principio que opinión, son diferentes cosas. La doctrina sí no varía, no importa si fue escrito en Estados Unidos y es traducción, no importa si fue escrito en México o en Rusia, no importa. Pero en cuanto a principios bíblicos, puede haber variantes culturales, donde el principio bíblico en realidad no es aplicable a una sociedad como la mexicana, o en el siglo XXI. Y realmente el versículo, ya viéndolo ¿se acuerdan que hemos visto acerca del contexto? Ya viéndolo en su contexto, no está enseñando nada de lo que está ahí escrito en el libro. Entonces uno tiene que cuidar el uso de libros interesantes. Y los cursos bíblicos uno puede usar, cursos que uno ha llevado, que uno tiene, y siempre y cuando sean cursos bíblicos. Todos los libros de la Biblia pueden ser estudiados de una forma similar, buscando en ellos, por encima de sus datos históricos, profundas enseñanzas morales y espirituales, o primeramente espirituales y después morales. Entonces, todos los libros de la Biblia pueden ser enseñados, pueden ser usados para clases bíblicas, todos sin excepción, incluyendo crónicas y sus genealogías. Errores que uno debe de evitar. 2 errores que el director de un grupo bíblico o la directora de un estudio bíblico deben evitar con gran cuidado son: 1, darlo como un sermón de predicación monopolizado. Si un día le toca dar escuela dominical, un error grave es agarrar y hacer un sermón donde ningún alumno tiene derecho a participar. Si está en la clase de adultos, entiendo su temor, pero eso no es, en realidad creo que no es justificante para para convertir un estudio bíblico en como diríamos, en algo monopolizado, donde nadie puede hacer preguntas. Luego vamos a ver cómo tratar a aquellas personas que hacen preguntas que salen del tema, o que ya uno explicó, pero que se ve que la persona no puso atención. Pero bueno, hacer un estudio bíblico donde el maestro habla y habla y habla. Yo entiendo, en este caso, por ejemplo, bueno, este no es un estudio bíblico, este es un estudio de cómo preparar estudios bíblicos. Eh, si nada más es un video, pues ya ni modo, aunque sí se les invita y yo todavía les invito a escribir comentarios en el video. Creo que sí se puede para esta clase porque no está grabado para niños. Pero darlo como un sermón monopolizado es un error.
donde nada más llega a los alumnos, a lo mejor nada más leen los versículos y no hay oportunidad de preguntar, de contestar preguntas, no se hace preguntas. Entonces, ese es un error a la hora de dar un estudio bíblico. El otro error es convertirlo en una clase de seminario, limitándolo a datos históricos, cronológicos o analíticos, sin especial mención en la enseñanza espiritual. Empieza a hablar de las palabras griegas que se usan, o de las palabras hebreas, los datos históricos de la época, del momento, de la situación, de la circunstancia, que dijo San Agustín acerca de este tema, que dice Sproul acerca de este tema, y volverlo una clase de seminario. Yo entiendo, queremos que el nivel, diríamos, el nivel teológico de nuestra audiencia suba, pero es como si usted fuera a la primaria y les hablara de ciencia, con todos los términos posibles, sabidos y por haber, porque quiere que el niño aprenda muchos términos. Probablemente el niño no le va a entender y le va a aburrir y se va a ir de su clase. Bueno, no se va a ir, ahí se va a quedar, pero no le va a entender y no le va a aprovechar. Vamos paso por paso. Entonces, volverlo una clase de datos, sin tocar esa parte espiritual de cómo aplicar esos datos del texto a la vida personal, pues se convierte en una situación, un error que hay que evitar. Jamás hay que olvidar que la enseñanza espiritual tiene primordial importancia en la iglesia, tratándose de los libros de escritura sagrada, cuyas mismas narraciones históricas fueron escritas para nuestra enseñanza y admonición. Dice ahí 1 Corintios 10:11 que todo esto fue escrito para nuestra enseñanza y para nuestra amonestación propiamente. Entonces, es muy, muy importante sacar aplicaciones. Si va a dar un estudio bíblico de algún libro de la Biblia, sacar aplicaciones prácticas. ¿Cómo puedo aplicar ese pasaje a mi vida cotidiana? ¿Cómo me afecta? ¿Qué tiene que ver conmigo en mi vida cotidiana? Si es un estudio bíblico, de textos bíblicos, de libros. Si es un libro, si es un libro que está llevando, por ejemplo, en el caso de los jóvenes que estamos viendo los sábados, disciplinas espirituales de la vida cristiana, es no nada más ver el libro, sino pensar en cómo se puede aplicar a nosotros cristianos del siglo XXI en Morelos, que hemos crecido en la Iglesia Bautista Fuente de Vida Eterna. Es cómo hacerlo práctico en la vida cotidiana. Entonces, errores a evitar en un estudio bíblico, hacerlo como una predicación, convertirlo en una clase de seminario, no dar la enseñanza espiritual. En este último de los casos hay otros extremos que conviene evitar. Uno es el forzar la imaginación para encontrar en todo detalle del Antiguo Testamento símbolos y figuras de doctrinas del Nuevo. Muy especialmente hay que tener cuidado en el Antiguo Testamento. Es cierto, todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo, pero hay que tener cuidado en no sacar historias de donde no, de no forzar el Antiguo Testamento para que diga lo que nosotros creemos que debe de decir en el siglo XXI. Ya vimos, estamos viendo en sesiones especiales de esta clase, la idea del contexto. La idea del contexto es muy importante, aprender a saber qué es lo que el autor quería decir a los oyentes originales. A veces queremos ir directamente, ¿qué dice el texto para mí? Pero hay que notar qué fue lo que dijo el texto, el escritor, a los oyentes originales, para poder de ahí pasar a qué relación tiene con nuestro Señor Jesucristo y luego pasar a qué relación tiene con nosotros en el siglo XXI. Esto es muy, muy importante, porque las aplicaciones simbólicas, donde se forza cosas que no dicen, para que digan lo que nosotros pensamos que debería de decir a la luz de nuestra sociedad, especialmente cuando queremos sacar lecciones morales, especialmente cuando queremos sacar lecciones morales sin tomar en cuenta el Evangelio. Es Antiguo Testamento,
y si no tomamos en cuenta el evangelio que a nosotros nos ha llegado a través del Nuevo Testamento, podemos caer en puras enseñanzas donde se les enseña a las personas a portarse bien, a los niños a portarse bien, a las hermanas a ser buenas esposas, pero en ninguno de a los jóvenes a ser jóvenes obedientes todavía con sus padres, pero en ninguno de los casos les enseñamos la necesidad de mantenerse cerca de nuestro Señor Jesucristo. El extremo opuesto es prescindir de toda aplicación simbólica, con lo que el Antiguo Testamento se convierte en una simple y árida narración histórica con ligeros matices éticos. Es decir, pues como no queremos errar en aplicar, en dar una enseñanza espiritual de lo que la palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento, no la doy. Nada más doy datos de cómo era Elías, qué hacía Elías, dónde estaba Elías, y etcétera. Y se convierte en simplemente una narración de hechos. Cuando hacemos eso, el texto pierde, o la clase pierde propiamente, diríamos, interés en lo que estamos haciendo. Otro error funesto es la de introducir en los estudios para hacer gala de erudición discusiones hechas de carácter crítico acerca de los documentos originales de la Sagrada Escritura, códices y variantes y pseudoautores, etc. ¿A qué me refiero con eso? A que usualmente no lo hacemos, se puede hacer en las clases de seminario, pero en las clases comunes, empezar a decir, bueno, la mayoría de los manuscritos que se han encontrado ya no tienen este texto. A veces no sucede así. A veces lo leímos ahí, lo leímos por ahí, pero no estamos seguros porque no agarramos los manuscritos originales o no tenemos ni noción ni idea. O en algunos manuscritos, bueno, este texto que vamos a ver en realidad no está en los escritos originales. Y la gente se queda. O bueno, empezamos a hablar de un texto y bueno, empezamos a notar las discusiones que hubo entre San Agustín, entre Policarpo, antes quizás las discusiones que había entre Calvino y otros personajes, las discusiones que se han hecho, o los pseudoautores, empezar a hablar acerca de los libros apócrifos en nuestra clase e introducir estas discusiones acerca de si la palabra griega está bien traducida o no está bien traducida. En primer lugar, tendríamos que ser filólogos y filólogos del griego antiguo o del hebreo antiguo. Eso es en primera, para poder empezar una discusión así. Si lo leímos por ahí, porque lo leímos en Teología Sistemática del Nuevo Testamento o en un comentario bíblico, tenemos que tener cuidado de lo que, de lo que estamos leyendo y de dónde lo sacamos, de qué fuentes lo sacamos. Este, y a veces es innecesario, a veces no es necesario y nada más confunde. ¿Quiere decir que la Biblia tiene errores? No. Hay veces que lo que sucede es que el español también ha evolucionado y el conocimiento de las lenguas antiguas también ha evolucionado. El texto sigue ahí sin errores, los manuscritos más antiguos no tienen errores, pero a la hora de hacer nuestras traducciones, se hicieron conforme al español que se tenía y el conocimiento de la lengua que se tenía en en el siglo XVI, XVII, y ahora en el siglo XXI con más conocimiento, con un español más evolucionado, pues probablemente ya tengamos verbos que no existían antes en el español antiguo. Entonces, esa es la única, muchas veces las únicas diferencias. Entonces, si una de tales cuestiones surgiera en la clase del estudio bíblico o en la escuela dominical, lo más conveniente es responderla de un modo general y breve e invitar a la interpelante a una conversación más extensa en particular. Si algún hermano o alguna hermana sin, pues sin afán de molestarnos, y realmente no tienen afán de molestar. A veces vemos raras a las personas, pero en realidad no tienen afán de molestar. Y alguna persona pregunta, oiga hermano, yo he leído acerca de que
tal pasaje no se encuentra así en otras, no se encuentra así en otras versiones. De hecho, he leído otras versiones y el pasaje dice algo diferente. Si usted no sabe la respuesta porque la agarró en curva, no se enoje, sea paciente, simplemente diga, pues, lo voy a estudiar, no me había fijado en ese particular, pero la próxima clase voy a darle respuesta a esa pregunta, si es necesario. Si usted sabe la respuesta, puede dársela de la manera más corta posible y de manera más general y decirle, pues, y si quiere, al terminar la clase, podemos eh, tener una cita para poder tratar el asunto más específico. Entonces, pero sí, es importante no dejar a nadie con alguna duda acerca de textos, especialmente cuando las personas han leído y han leído bastante y conoce a usted a su audiencia. Si usted va a entrar a una audiencia de universitarios que les gusta leer las escrituras, se va a encontrar de vez en cuando alguien que le pregunte algo. Por ejemplo, si usted hace esa lección, la hermana está hablando de Moisés y cómo lo pone en una canastita la mamá y está enseñando cómo Dios protege a los niños. El error fue de usted porque no es el pasaje, no enseña eso. Pero no va a faltar el niño que pregunte, maestra, ¿y los demás niños que se murieron? ¿Dios no los protegió? Usted va a tener que o cambiar la enseñanza de ese texto, el que estaba tratando de enseñar, el punto central que estaba tratando de enseñar, porque ese no es el punto central, o se va a meter en un problema, pero jamás, jamás se enoje y le diga al niño, cállate, ¿por qué me interrumpes? Vete con tus papás, no te quieren la clase, no lo haga. Trate de salir del paso. Hay textos, no me los pregunte a mí porque no es mi clase, pero hay textos que le van a explicar qué fue lo que pasó allí. Entonces, tenemos esa nota importante. Eh, la próxima semana, si Dios lo permite, vamos a estar viendo el estudio de la Biblia por capítulos. Les invito a poner, pues a escuchar la clase la próxima semana. Nos quedamos en cierta manera casi a la mitad de la clase. Entonces, pues espero que les haya gustado la clase el día de hoy. Es cómo dar estudios bíblicos. Esto incluye los estudios de damas, ahora sí, esto incluye a los estudios de jóvenes, a los estudios de niños también, y obviamente clases, estudios bíblicos de discipulado. Y bueno, con eso terminamos el día de hoy. Que Dios les bendiga grandemente. Que Dios les bendiga grandemente y nos vemos primero Dios la próxima semana. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta noche por la vida que nos concedes. Te pido, Señor, tu bendición para esta clase. Que tú, Señor, nos ayudes a poder hacer estudios bíblicos de una manera clara, efectiva. Que estos tips nos ayuden a hacerlo bien. Puedan ser usados por las hermanas a la hora de hacer sus clases, tanto de niños como de damas, precisamente. También puede ayudar a los varones en los estudios bíblicos que realizan para otros. Gracias, Señor, te damos por todas las bendiciones que tú nos concedes. Te pido, Señor, tu bendición en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga grandemente y primero Dios nos vemos el próximo viernes. Hasta luego.